vida antes, pues era una familia muégano. Nosotras éramos una familia muégano, junto con mis hijos y mis hijas, mi esposo, en donde siempre estábamos juntas, juntos. Lo que hacíamos era, si salíamos era todos, si no salíamos pues nos quedábamos todos en la casa, pero siempre estábamos juntos. A partir de que matan con violencia a mi hija Mariana Lima Buendía, pues ya todo se derrumbó, todo cambió, porque no solo mataron con violencia a mi hija Mariana Lima Buendía, sino prácticamente nos mataron a toda la familia. Yo soy una mujer que pues solo tengo una hija, que es Lesbi. Soy trabajadora universitaria. Cuando esto sucedió, yo me encontraba con un proyecto de vida independiente también, porque Lesbi había decidido vivir junto con Jorge Luis González Hernández, la persona que la asesinó ese 3 de mayo de 2017 en justo el campus de Ciudad Universitaria de la UNAM. Tenía ella 2 meses de haber comenzado a vivir con él. Mi tiempo pues lo dedicaba al estudio, porque estaba estudiando la segunda carrera, y lo demás pues en actividades del hogar, pero también culturales, y esa era la vida de Araceli. Con Lesbi convivíamos sobre todo 2 veces a la semana. Después se fue limitando a una vez cada 15 días por el tema de que ella estaba como laborando. Ella quedó como responsable de un lugar, de una cafetería donde ella trabajaba, y pues también realizaba sus estudios de lenguas extranjeras, como saben, y en ese momento pues disminuyeron como esos días. Yo particularmente iba a ver a mi hija el día 4 de mayo, es decir, un día después. Ella me dijo que tenía algo importante que decirme. Era jueves, fue jueves. Los jueves íbamos al teatro. Yo le dije que entonces sí íbamos a ir al teatro para ver lo de los boletos. Me dijo, no, tengo algo importante que decirte, y si nos podemos ver en mi casa a las 8 de la noche, nos vemos y paso por ti. Y íbamos a la casa. Entonces esa era como la dinámica de Araceli, su cotidianeidad. Han pasado los años y esas vidas ya no están. Los feminicidios de Mariana Lima Buendía y Lesbi Berlín Rivera Osorio marcaron un antes y un después en todo México. Mariana Lima Buendía fue asesinada el 28 de junio de 2010 en el Estado de México. Lesbi Berlín Rivera Osorio, el 3 de mayo de 2017 en la Ciudad de México. Sin importar dónde ocurrió, a ambas la autoridad, en conjunto con los feminicidas, quiso cerrar los casos clasificándolos como un suicidio. Pero a pesar de que las estructuras de justicia en México permiten que la impunidad sea la norma en los casos de feminicidio, las 2 madres, a distinto tiempo, dijeron no a esa versión oficial. 5 años más tarde, cuando se hizo la exhumación del cuerpo de mi hija, Mariana Lima Buendía, en tres uñas de la mano derecha, mi hija todavía tenía material genético que no era de ella, y que eso demostraba que mi hija había tenido una lucha de defensa y forcejeo, que ella no se había ahorcado, porque allí estaba la prueba más que nada de que a 5 años de que ya estaba sepultada, ella estaba gritando prácticamente que quería justicia porque ella no se había suicidado. Yo le decía, pero es que no, cuando empecé a cuadrar todo y que Jorge estuvo siempre cerca de mí, preguntándome los avances, todo lo que estaba pasando, y yo le decía, entonces
yo dije, claro, o sea, por eso él estaba tan pendiente, por eso, pero ¿por qué tanta impunidad? ¿Por qué no le hicieron la confronta? ¿No? Porque Lesbi tenía material genético en sus uñas, había tenido una maniobra de defensa, todo esto que nosotros empezamos a conocer a partir de que hablamos con las personas que nos asesoran y todos los peritos que ya habíamos, con los que ya habíamos colaborado. Entonces yo le mencioné al juez, pero es que ella tenía material genético en las uñas y dijo, señora, vivían juntos, ¿no? Dije, sí, pues eso pasa, o sea, dormían juntos. Entonces, ese tipo de respuestas y esa forma de actuar sin perspectiva de género, sin tomar en cuenta los contextos previos de violencia, todas esas cuestiones son las que dilataron tanto el proceso hasta que logramos que se reclasificara el delito, que fue a través de justo periciales que elaboraron personas desde la solidaridad, desde la sororidad, sin cobrar un solo peso y con el apoyo pues, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, del Centro Victoria y otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces fue como pudimos comprobar que no era suicidio, que fue un feminicidio y se reclasifica el delito. Ese es, considero que uno de los primeros logros, ¿no? Como familia, porque como sociedad y como colectivas y como comunidad universitaria, ese logro lo tuvieron las chicas, ¿no? Al llamar desde el primer momento al feminicidio como feminicidio. Ellas tuvieron claro desde el primer momento que no, que una mujer joven como Lesbi no se suicida. La vida les cambió, les arrebataron a sus hijas y ellas optaron por desnudar a la autoridad y su negligencia en el caso de sus hijas. Pero no solo eso, decidieron marcar un precedente para proteger a todas las hijas, a todas las mujeres. Y el juez quinto, se apellida Archundia, no recuerdo su nombre, lo que hace es que ve que no había sido investigado, la averiguación previa no había habido perspectiva de género, porque si bien es cierto en ese momento todavía no estaba tipificado el feminicidio, pero en 2009 que dio la sentencia a la Corte Interamericana de caso Campo Algodonero, determinan que las muertes violentas de mujeres se tenían que investigar bajo el protocolo del homicidio desde la perspectiva del feminicidio. Ya tenían que haber sabido que una muerte violenta de una mujer se tenía que investigar con perspectiva de género y no lo hicieron de esa forma. Entonces el juez quinto, el juez Archundia, ve esa parte y permanece vivo el caso. Con ese amparo nos vamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero del 2013 a solicitar la tracción del caso. En septiembre del 2013 deciden atraer el caso de mi hija Mariana Lima Buendía porque resultaba de interés y trascendencia y era un caso emblemático para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo resolviera. El 25 de marzo nos dan esa sentencia Mariana Lima Buendía, en donde lo que ganamos allí fueron 3 efectos, que el primero es que todas las muertes violentas de mujeres se tengan que investigar con perspectiva de género para poder acreditar que se trata de un feminicidio. No solamente el caso de mi hija Mariana, sino en las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana. Eso fue lo que ganamos. El segundo efecto era que se tenían que sancionar a todos los servidores públicos corruptos, omisos, negligentes, que cometieron falencias, obstruyeron la investigación y obstruyeron la justicia. Tenían que ser sancionados. El tercer efecto es la reparación integral del daño, que no solamente abarca la cuestión económica, sino abarca también los memoriales, las disculpas públicas
y que aparte de eso pide que se tengan que capacitar todas las autoridades de los 3 niveles, pero principalmente las que están en género, en cuanto a la perspectiva de género. Algo que desgraciadamente si lo han hecho, pues no se ha visto el resultado, porque seguimos teniendo los mismos vicios y los mismos vacíos, en donde siguen existiendo esas omisiones, esas negligencias, esas falencias, esa obstrucción a la justicia y obstrucción a la investigación de parte de los ministerios públicos, en donde no les ha quedado claro, no tienen claridad de lo que tienen que hacer, y si la tienen, pues simple y sencillamente no tienen voluntad política para poder hacer esas carpetas de investigación. La búsqueda por la justicia ha durado años. Las visitas a las fiscalías, las reuniones con abogadas y a las manifestaciones son constantes. Durante este tiempo, Araceli ha reflexionado sobre el acompañamiento que se les da a las mujeres en medio de toda la normalización de la violencia, ya que a ellas se les deja solas y a ellos, aún siendo los feminicidas, siempre se les da el beneficio de la duda. Pues considero que es fruto de la normalización de estas violencias. Cuando se hacen las entrevistas a personas cercanas a mi hija, a sus amigos, sus amigas, sus amigues, nos damos cuenta que había muchos elementos allí de cuidado, ¿no? Referían, por ejemplo, pues sí, yo una vez vi que la empujó, bajando la escalera la empujó, pero pues es que estaba enojado y pues era su novia, ¿no? Entonces es normal. Yo vi que, por ejemplo, cuando nos reuníamos y veía como que él siempre la estaba cuidando, y cuando veía que estábamos en círculo o que estábamos así como hablando, él llegaba, la abrazaba por detrás y decía, ¿qué hacen? Y se la iba llevando. Pero pues es que él así era, como que siempre la traía abrazada o así, ¿no? Entonces era normal, porque era su novio. Y cuestiones así, ¿no? O sea, normalizamos, hemos normalizado que de pronto personas con asimetrías de poder nos toquen, nos lancen un piropo en diferentes espacios. Hemos normalizado que golpeen porque no se va. Hemos normalizado que digan no me voy porque pues yo no trabajo. Entonces, ¿cómo voy a mantener una renta? ¿Cómo voy a mantener a mis hijas? O no me voy porque esta casa yo también la construí y no me voy a ir porque es la casa y el patrimonio de mis hijos, es mío, de mis hijas. Entonces, creo que hay una serie de elementos aquí que tenemos que empezar a desmontar, justo, pero es la cotidianidad. Y entonces, ante eso que queda, estar allí siempre. A veces he escuchado, sí, que dicen, es que mi amiga, pero es que mi amiga ya le dije y no entiende y no se va, y es que no, entonces, pues yo ya no me meto, ¿no? Y entonces ese yo ya no me meto es dejarla sin esa red mínima para poder actuar, para tener un punto de anclaje, un punto para poderse sostener y tomar una decisión. Entonces, pues pienso que son muchas las situaciones, son muchos los elementos que ayudan a que nos quedemos, que son muchos los elementos que ayudan a que normalicemos, a que soportemos, a que pensemos que van a cambiar, porque nos han hecho creer que nosotras somos motor de cambio, somos las que sostenemos, y además nos dan esa responsabilidad. Si él es violento, pues transfórmalo. Si él es violento, pues que tus hijos no sean violentos.
te corresponde a ti. Si no quieres que te violenten, pues entonces tienes que cubrirte, tienes que no llamar la atención, todas estas cuestiones. Y finalmente, lo más importante para mí, que bueno, en el proceso de mi hija me ha quedado muy claro, es que hagamos lo que hagamos, el beneficio de la duda se le otorga a los varones. Aun cuando estén siendo investigados por su probable responsabilidad en la comisión de un delito, para la autoridad son inocentes, no solo porque tienen derecho a permanecer como en esa calidad de inocentes hasta que se muestre lo contrario, sino que en verdad las instituciones les dan el beneficio de la duda a ellos. El haber logrado obtener una sentencia para el caso de Mariana Lima Buendía le da certeza a todas las mujeres de este país, y es la muestra de que Mariana, dice doña Irinea, sí litiga, aunque ella ya no esté. Ella litiga para todas. Nos tardamos 6 años con 4 meses para poder terminar ese proceso, en donde se difirieron más de 60 audiencias, en donde nosotras metimos más de 50 dictámenes, en donde nos cambiaron 9 jueces, violando nuevamente de esa forma los derechos humanos de mi familia y míos y de mi hija Mariana Lima Buendía, porque aunque ya no esté aquí, ella merece justicia y justicia, y yo soy la voz de Mariana Lima Buendía. En donde nos damos cuenta que se han resuelto otros feminicidios ocupando la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que a pesar de que Julio César la mató con violencia, no la dejó litigar, no la dejó ni siquiera tener su título. Mariana Lima Buendía sigue litigando por medio de esa sentencia para todo aquel ministerio público que quiera echar mano de esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que se llama Mariana Lima Buendía a petición mía y de mi esposo.